El Gran Premio de Australia nos ha deleitado con uno de los mejores inicios de temporada jamás vistos en la Fórmula 1. Esta es la chica del paddock y no olvides seguirme para no perderte ningún tipo de contenido. Ya puedes estar cogiendo tu café, tu té. Yo me he preparado un té porque como podéis estar observando o escuchando, tengo un poco de catarro, tengo la nariz un tanto congestionada, por lo que mi voz va a sonar diferente a los últimos episodios, pero es simplemente por esta razón. Igual de caótico ha sido el Gran Premio de Australia, que creo que no he podido dar mejor bienvenida a esta temporada 2025, cuando ya estábamos mentalizados de que iba a ser una temporada competitiva, que iba a ser una temporada muy difícil para muchos equipos de la parrilla, no porque tuviesen un mal coche, sino porque el resto de equipos también presentaban grandes avances para esta temporada 2025, pero jamás me hubiese imaginado que íbamos a ver este inicio de temporada en el circuito de Albert Park. Vuelve a albergar a Australia la primera cita del calendario, algo que personalmente me apasiona. Bahrein me parece un circuito un tanto aburrido, pero el circuito de Albert Park ha superado todas las expectativas posibles, eso sí, acompañado de la lluvia. La primera ronda de esta temporada 2025 la ha ganado un Lando Norris que prolonga esa racha de victorias con la que terminó en el Gran Premio de Abu Dhabi. Una victoria de Lando Norris que, ¿qué queréis que os diga? Chapo. Creo que Lando Norris ha cambiado de mentalidad. Hemos visto a un Lando Norris mucho más serio, tanto en pista como con la prensa, mucho más mentalizado de que este año sí que están en la lucha por el Mundial. Un Lando Norris y un equipo McLaren que han sabido cumplir con esas expectativas que teníamos de ellos en los test de pretemporada. Ya venían avisando de que iban a ser muy fuertes, ya sí lo han sido, porque quizás quitando esos libres 2 donde dominó Charles Leclerc, durante todo este fin de semana ha sido el equipo papaya quien se ha mostrado al frente en clasificación. Considero que solamente Max Verstappen ha sabido hacerles frente, pero está claro que aunque Oscar Piastri haya quedado mucho más abajo, van a ser el equipo a batir en cada fin de semana, y es algo que quizás muchos esperaban y otros no tanto. Es la primera carrera de la temporada, vengo aquí a transmitir un tanto de calma, ya que quedan otras 23. Recordemos que hace un año Max Verstappen estaba liderando, incluso con bastante tranquilidad, los primeros 4 o 5 grandes premios. No tiene pinta de que vayamos a ver una dominancia del equipo McLaren, aunque sí que es cierto que tampoco la descarto. Volviendo a la carrera de Lando Norris, mi sincero chapó, como he dicho, apenas cometió errores más allá de algunos de la conducción que se vieron derivados por las situaciones meteorológicas. Cometieron errores muchísimos pilotos de la parrilla, algunos acabaron contra el muro y en el caso de Lando Norris pudo solventarlos y pudo solucionarlos. Una carrera magnífica del británico, que además de liderar de principio a fin, tuvo esa cierta rivalidad con Oscar Piastri. Creo que encara muy bien la temporada 2025, sobre todo psicológicamente, que es algo que le falló la temporada pasada. Además, un dato a mencionar es que por primera vez desde hace más de 60 grandes premios es Lando Norris, es decir, es un piloto que no pertenece al equipo Red Bull, Max Verstappen, quien lidera una tabla de puntos, la primera de la temporada. También os digo que esta tabla de pilotos va a estar bastante solicitada entre los pilotos de la parrilla, por lo que a ver cuánto le dura este liderato de la tabla, porque va a tener que rendir muy bien y con mucha constancia, que es algo que le faltó en 2024. En segunda posición tenemos que hablar del vigente campeón del mundo, Max Verstappen. Sinceramente no sabría cómo describir la carrera de este piloto. Fue una auténtica locura. Creo que la posición en la que se sitúa ahora mismo el Red Bull no es la real. Sabemos que las condiciones de mojado igualan mucho el rendimiento de los monoplazas, y aunque sí que es cierto que McLaren se impuso en velocidad en cuanto a ritmo en carrera, lo que hizo Max Verstappen ya no solo el domingo, sino todo el fin de semana fue una locura, porque ese Red Bull no está, lo primero de todo, para clasificar tercero, y lo segundo, para mantenerse en carrera como lo hizo. Apenas cometió errores, como mucho, sí que es verdad, pues como Lando Norris, algunos errores de conducción como consecuencia de la condición meteorológica, pero la carrera de Max Verstappen es simplemente para aplaudirla. Sabemos, sobre todo teniendo el reciente Gran Premio de Brasil, que Max Verstappen se le da muy bien conducir en condiciones de lluvia. Por un momento, incluso, no en las últimas vueltas, sino más o menos a mitad de carrera, me podía llegar a imaginar, no me parecía descabellado que Max Verstappen ganase este Gran Premio, pero el ritmo de los papaya
lo impidió porque fueron extremadamente rápidos, pero lo importante del equipo Red Bull este fin de semana es que han empezado muy bien por parte de Max Verstappen. Ya hablaremos luego de Liam Lawson, que a alguno le tendréis ganas, pero está claro que es la primera carrera, faltan 23 y lo importante va a ser cómo evolucione este equipo esta temporada 2025. En tercera posición tenemos que hablar del piloto británico George Russell, uno de los mayores desaparecidos durante la carrera de ayer. Fue un auténtico carrerón, salió desde un poquito más atrás, tampoco clasificó enormemente bien, pero sí que es cierto que no le vimos. En la retransmisión no le vimos, se mantuvo en donde se tenía que mantener, cumpliendo las distancias, cumpliendo sin ningún tipo de error, porque es que, lo he dicho, no salió ni en la retransmisión, porque no cometió ningún tipo de error. Se desacertó en la estrategia, por lo que una buenísima posición para el equipo Mercedes, que además se ve reforzada con la cuarta posición de Kimi Antonelli. El rookie, bueno, uno de los rookies de esta temporada deslumbró, diría que fue el único que deslumbró en este Gran Premio de Australia. Muchos le criticaron después de esos libres en Monza, dicho, aquí lo comentamos, que desde luego era sorprendente. Pero a pesar de que el sábado clasificó muy mal, puesto que la carrera del domingo tampoco opaque esa clasificación, esa mala clasificación por parte del italiano, la carrera fue una auténtica locura por parte del joven piloto, que es que tiene 18 años. Algunos están diciendo que es suerte porque el equipo Mercedes le entró a tiempo cuando se puso a llover en esa última parada en boxes. Otros dicen que si la estrategia hubiese fallado no hubiese llegado ahí. Eso está claro, solo hace falta ver cómo quedó el equipo Ferrari. Pero si hay algo de lo que hay que aplaudir de Kimi Antonelli es la constancia, el ritmo y no haber cometido errores. ¿Por qué estamos hablando de Kimi Antonelli y no del resto de los rookies a estas alturas de la tabla? Lo primero, porque el Mercedes, bajo condiciones de lluvia, tenía un rendimiento bastante bueno. De hecho, por redes sociales he visto un adelantamiento de Kimi Antonelli, que si no me equivoco era en la salida, y era extremadamente bueno, extremadamente arriesgado, teniendo en cuenta que era su primera carrera en Fórmula 1. Y lo segundo es porque se mantuvo en pista, no cometió errores, y si los cometió no le acabaron provocando un abandono. Fue el único rookie que no abandonó, puesto que Oliver Behrman sale en la tabla de tiempos, pero finalmente acabó abandonando. Y fue el único rookie, ya no solo que se mantuvo en pista, sino que supo demostrar que, no digo que el resto no sepan conducir bajo condiciones de lluvia, porque está claro que sí, pero que supo soportar la presión. Por lo que mi gran enhorabuena a Kimi Antonelli, porque de verdad que se me cansarían las manos de aplaudirle después de este gran inicio de temporada, que ya no solo con esta cuarta posición de Antonelli, sino que además con la tercera de George Russell igualan en puntos a McLaren, que actualmente es el líder en el campeonato de constructores. Y me acuerdo que en el episodio donde hablábamos de las porras, me daba la sensación de que Mercedes no iba a estar tan potente, pero si más o menos se mantienen estas posiciones, tercero, cuarto, quinto, sexto, como muy por debajo, está claro que Mercedes no va a pasar desapercibido con estos dos pilotos que al menos en Australia han deslumbrado a todo el mundo. En quinta posición tenemos que hablar de otro de los hombres del día, más allá de Kimi Antonelli, más allá de Max Verstappen y Lando Norris, que es Alexander Albon. Se rumoreaba, se decía que el Williams tenía ese potencial, tenía esa velocidad y así lo ha demostrado, porque no solamente fue el sábado, no solamente fue el domingo, sino que fue una combinación de estos dos días que demostraron que Williams está ahí. Está ahí tanto en condiciones de seco, está ahí tanto en condiciones de mojado, no para luchar por grandes cosas, pero sí por resultados que necesitan, sí por resultados que no llegaban a ellos la temporada pasada, porque si no me equivoco, tal y como leí en las redes sociales de Williams, Alexander Albon ha conseguido en el Gran Premio de Australia, es decir, en el primer Gran Premio de la temporada 2025, casi, si no es la misma, casi la misma puntuación que recibió Williams o que recogió Williams cuando terminó el Gran Premio de Abu Dhabi la temporada pasada. Un magnífico resultado que claramente se habría visto reforzado si no fuese por el accidente de Carlos Sainz, pero es un muy buen inicio de temporada. Se ha mantenido delante ya no solo de Ferrari, que por su situación estratégica se encuentra mucho más atrás, sino de rivales con los que batallaba el año pasado en pista, como puede ser los Aston Martin, como en algún Gran Premio, como puede ser los Visa Casa Red Bull, como puede ser incluso hasta el Sauber. Sin duda fue un carrerón de Alexander Albon, no porque esperase que cometiese ningún tipo de error, porque de verdad que me parece un pilotazo, pero Williams está preparado para luchar por lo que tanto tiempo estaba esperando. Además, James Vowles, el jefe de equipo de Williams, comentó post carrera que Carlos Sainz
les ayudó a tomar esa decisión tan importante y en la que tantos equipos fallaron cuando llegaba la lluvia a unas 15 vueltas de terminar, por lo que esa función de Carlos Sainz, que ya muchos le están diciendo que es tanto piloto como estratega, fue determinante para consolidar esta cuarta posición de Alexander Albon. En sexta posición tenemos a otro de los pilotos que este fin de semana no me lo esperaba para nada. Soy consciente y la verdad es que tengo muy grabado en mi memoria Turquía 2020 porque Lance Stroll bajo lluvia es realmente rápido, tanto por cómo toma los pianos, como la velocidad punta que recoge, como la agresividad con la que pilota cuando la pista está mojada, y así nos lo ha demostrado un gran premio más, porque chapó para Lance Stroll. En este podcast se ha dicho que Stroll era insuficiente para Aston Martin, que siempre estaba muy por detrás de Fernando Alonso, que era Alonso el que siempre estaba tirando del carro del equipo británico, pero hoy, incluso ayer, y como si queréis aplaudirle toda esta semana, chapó para Lance Stroll porque recogió los puntos que necesita el equipo, teniendo en cuenta que está muy apretado el top 10 esta temporada, porque aunque estemos en condiciones de lluvia, lo he dicho un poco antes, las condiciones se igualen, tenemos a 8 equipos diferentes en el top 10. Que Ferrari está más para abajo, que luego tenemos a Oscar Piastri también más descolgado, que falta Carlos, que falta Fernando. Pero 8 equipos en el top 10, la primera carrera de 2025, ya nos indica que la batalla por puntos, a no ser que tengas una distancia bastante considerable con el resto de los equipos, va a ser muy dura. Y estos puntos le vale tanto para Williams como para Aston Martin, como luego que hablaremos de Nico Hülkenberg y el equipo Sauber. Mi enhorabuena a Lance Stroll porque ha sido una buena actuación y de verdad que espero que este rendimiento se mantenga durante la temporada, porque va a ser muy difícil que Aston Martin, teniendo en cuenta cómo está la situación de la tabla, cómo están los equipos, consiga puntos todos los fines de semana, y este es un gran inicio. En séptima posición tenemos que hablar de Nico Hülkenberg, sin duda top sorpresas de este gran premio, porque mira que aparte de que yo hice el vídeo de mis predicciones para la temporada 2025, un montón de gente también lo hizo y todos, absolutamente todos, poníamos en última posición al equipo Sauber. Llega el primer gran premio de la temporada y ya no solo es que además Bortoleto quede por delante de su compañero de equipo, que eso ya fue algo bastante memorable, sino que Nico Hülkenberg adelanta 5 posiciones en la salida, en la primera vuelta, y luego te acaba en puntos gracias a una buena estrategia y al gran rendimiento del piloto alemán. Mi enhorabuena, de verdad, que mi enhorabuena a Nico Hülkenberg y al equipo Sauber, porque en una carrera han sumado muchísimos puntos, muchísimos más puntos de los que esperábamos. Muchos aficionados han sabido mejorar e incluso superar esas expectativas que teníamos del equipo Sauber, que pensábamos que no iba a ir para atrás, que iban a abandonar el proyecto, teniendo en cuenta que el año que viene llega Audi, y ha sido una completa sorpresa. O sea, ha sido increíble. Ahora mismo Sauber se sitúa por delante del equipo Ferrari. Yo creo que podrían hacer captura ahora mismo a la tabla de clasificación e imprimírsela, porque no espero que se mantenga a lo largo de la temporada, está claro, pero muy buen inicio y muy buenas sensaciones con Gabriel Bortoleto. Tenemos que hablar de una de las mayores decepciones de este fin de semana, que se encuentra en octava y en décima posición, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, concretamente el equipo Ferrari, que ha sido una decepción porque muchos nos esperábamos que iban a estar luchando tanto en carrera como en clasificación con el equipo McLaren. En clasificación fue bastante raro, ya que, aunque al principio no encontraban el ritmo, al inicio de la sesión de la Q1 fueron muy a saco. O sea, pensad que en la Q1 Lando, o sea, el equipo McLaren en general adoptaron por una tanda de blandos, incluso el equipo Mercedes apostó en Q1 por ir en medios y Ferrari gastó 2 neumáticos blandos para pasar a la Q2, cuando ya tenían cierto margen, como mucho Lewis Hamilton, que se encontraba en esa decimotercera, decimocuarta posición y tenía más riesgo de caer en Q1, pero ha sido una completa... no quiero decir vergüenza, porque tampoco es vergüenza, pero deja muy mal lugar a Ferrari, porque llegas con esa idea o con esas expectativas de que puedes ser campeón del mundo y en la primera carrera acabas octavo y décimo.
Un resultado que ya no solo viene un poco predeterminado por clasificación, porque sabemos que Australia no es un gran circuito de adelantamientos, que no digo que no los hay, pero no suele destacar por haber muchos adelantamientos, por lo que una buena clasificación era esencial. Entonces la primera tarea ya fallas, y luego en carrera, a pesar de que el ritmo tampoco se puede interpretar, ¿no?, como que es el verdadero ritmo de Ferrari, fallas en estrategia. Ahí además hubo una muy mala comunicación entre los ingenieros. El ingeniero de Charles Leclerc le avisa de que el resto de la carrera, el resto de lo que quedaba de vueltas, iba a estar lloviendo, pero si cogemos la radio que recibe Lewis Hamilton, su ingeniero le dice que dejará de llover en un par de vueltas. Por lo que Lewis Hamilton, en el momento en el que estaba liderando la carrera, empieza a tirar y a empezar a coger muchísima velocidad porque se veía con la oportunidad de ganar su primer gran premio con Ferrari, el primer gran premio de la temporada. Y luego le entran a boxes, le meten en boxes y cae, incluso si no es décimo, casi fuera de puntos. Una muy mala comunicación porque se contradicen ambos ingenieros, los pilotos reciben informaciones totalmente diferentes, pero aparte de eso es que entraron muy tarde. Muy tarde, yo no sé qué radar tenía Ferrari porque estaba muy claro que el resto de la carrera iba a estar, no diluviando, pero sí que iba a estar con la pista mojada, y con ese neumático liso era imposible terminarla, teniendo en cuenta que venía Norris, que venía Verstappen, que venían Russell, con un neumático intermedio que acababan de poner. Entonces, muy mala primera carrera del equipo Ferrari, de verdad que tienen muchas cosas que solucionar de cara a China. Y sin duda no pueden tampoco dormirse en los laureles porque tienen al equipo McLaren, porque tienen al equipo Mercedes, que ahora mismo están, diría los dos, prácticamente liderando la tabla, el equipo Red Bull por ese gran resultado de Max Verstappen, pero si eres contendiente al Mundial de 2025, tienes que estar ya listo y tienes que estar ya preparado y cometiendo el mínimo error, sin cometer el mínimo error para luchar este mundial porque está muy solicitado. Entre ellos se encuentra Oscar Piastri, el piloto local que no pudo darles alegría a los fans australianos. Una auténtica pena porque de verdad pensaba que Oscar Piastri iba a luchar por la victoria, iba a poder dar esa alegría en el Gran Premio de Australia, iba a empezar a imponerse al equipo McLaren, que Zak Brown ya dio unas declaraciones de que ya estaba claro de que la situación con sus pilotos y qué iban a hacer si se encontraban en ciertas situaciones ya estaba hablado en la primera carrera de la temporada. Una carrera muy difícil para Piastri, ya que se encontraba luchando por esta victoria durante gran parte de la carrera, pero un error a, si no me equivoco, más o menos 20 vueltas de terminar hizo que lo primero tardase una barbaridad en salir del césped marcha atrás, algo que algunos fans australianos pues están nombrando como qué fortaleza, que no quería abandonar en su Gran Premio de casa. Al final el error es suyo, incluso él lo ha admitido, se echa las culpas, algo que es totalmente lógico, pero sin duda decepcionante por parte de Piastri, porque al menos yo le tenía como pretendiente para el Mundial y empieza muy atrás de su principal rival, que además es su compañero de equipo. Como sabéis, fuera del top 10 no solemos comentar la carrera del resto de los pilotos, pero teniendo en cuenta que solamente hay 3, casi que no me veo en la obligación, pero no me importa hablar de ellos, porque en primer lugar tenemos, en decimoprimer lugar, mejor dicho, a Pierre Gasly. El equipo Alpine ha sufrido bastante, han empezado mejor que la temporada pasada, eso sí es verdad, pero aún faltan cosas por terminar de pulir. En clasificación se mostraban algo rápidos, tampoco iban al ritmo del Williams o por ejemplo de los Bisakasa Red Bull, que ahora hablaremos de Yuki Tsunoda, pero al menos en carrera ha mantenido ese rendimiento o ese muy buen rendimiento con el que acabaron la temporada pasada, sobre todo el domingo. Seguido de Pierre Gasly tuvimos a Yuki Tsunoda, que para mí ha sido una auténtica pena que este piloto no acabase en puntos después de su gran clasificación. De muchos decir que ha callado la boca al equipo Red Bull, y es que en cierta manera lo ha callado, o al menos el sábado lo hizo, ya que, si no me equivoco, salía desde la 6ª posición y Liam Lawson, el piloto titular, salió realmente desde el pit lane, pero se chocó y al final acabó cayendo en Q1. Una carrera magnífica de Yuki Tsunoda, que además hay un momento en el que adelanta a Charles Leclerc de una manera en una curva que yo digo, ya hay que tener
Ya hay que tener agresividad como para hacer ese adelantamiento, porque de verdad que es impresionante, porque apenas se ve nada desde la cámara, o sea, hay que imaginar desde la visera del coche. Y luego también, al final, este gran rendimiento de Yuki Tsunoda se vio perjudicado por la mala decisión que tomó el box italiano, ya que más o menos entró a la par que Ferrari, entró bastante tarde Yuki Tsunoda, por lo que una pena absoluta, porque tenían una muy buena clasificación, tenían un muy buen ritmo de carrera, tenían a sus principales rivales como era Sauber, como era Aston Martin, Williams quizás me da la sensación de que se escapa en cuanto a ritmo. Era una muy buena oportunidad de rescatar puntos y se ha visto perjudicada por esa mala estrategia. Cerrando la tabla tenemos a Esteban Ocon en 13ª posición, y desde luego que el francés no se esperaba terminar tan mal este primer fin de semana con el equipo Haas, con un nuevo equipo que ha empezado la temporada siendo el Sauber de la temporada anterior. Ni en clasificación ni en carrera han sido capaces de sacar ritmo, de mostrar cierta rivalidad o cierta lucha con el resto de los pilotos de la parrilla. Esteban Ocon no luchó con nadie en el día de ayer. En clasificación no. Creo que además clasificaron 20º y 19º. Fueron los últimos. Yo tenía esperanzas en el equipo Haas, como sabéis, si no me equivoco les puse sextos o séptimos. Tenían muchísimas esperanzas en el equipo estadounidense, con este acuerdo con Toyota, que el año pasado habían mejorado su rendimiento considerablemente en la última etapa de la temporada 2024, pero empiezan 2025 desde muy, muy atrás. Esteban Ocon terminó en 13ª posición, puesto que 7 pilotos de la parrilla no acabaron el primer gran premio de la temporada como consecuencia de choques, salidas de pista, que pues al final se vieron condicionadas por las condiciones meteorológicas que se vivió ayer en Albert Park. Una situación bastante complicada. La verdad es que ha sido un gran premio entretenido, con muchísimos safety cars, con muchísimas banderas amarillas, pero que a su vez tiene una parte triste o una parte negativa, sobre todo empezando por quizás uno de los protagonistas entre todos estos abandonos, que es Isack Hadjar. Iba a debutar su primera carrera en Fórmula 1 con el equipo Bisha-Casab Red Bull, y en la vuelta de formación trompea da gas demasiado pronto y se estampa contra la barrera. Algo bastante triste, y que el momento en el que yo le vi bajar del coche llorando, lo primero que se me ocurrió es cojo un avión y me voy a Australia y le doy un abrazo, porque es la verdad es que yo habría reaccionado igual, diga lo que diga Helmut Marko, que si no os habéis enterado, salió a los medios diciendo que qué vergüenza, que vergonzoso que un piloto esté llorando por no haber empezado una carrera. Mira, yo dedico... Bueno, no sé a qué edad empezó a pilotar Isack Hadjar, pero dedico gran parte de mi vida a llegar a la Fórmula 1. Es mi deseo, es mi objetivo, es con lo que siempre he soñado toda mi vida. Estoy a punto de empezar esta trayectoria en Fórmula 1 en mi primera carrera. Me estampo y llorar es lo mínimo que hago. Lo mínimo que hago. Que diga esto Helmut Marko. Bueno, que diga esto ya me parece grave. Que lo diga de otro piloto de la parrilla me parece grave. Pero que lo diga de uno de sus pilotos, porque al final Bisha-Casab Red Bull no deja de ser el equipo Red Bull, me parece aún más grave. Y me entristece porque es un hombre que no se calla, que parece que la FIA le da igual lo que diga este hombre, pero le importa mucho que los pilotos digan X o se pronuncien sobre ciertos temas sociales, y luego tengas a Helmut Marko soltando las cosas que dice, donde Red Bull ni pide disculpas, porque al final Helmut Marko en su chaqueta pone Red Bull. O sea, Helmut Marko representa al equipo Red Bull y mediáticamente es una lacra para el equipo. No me quiero mencionar mucho más porque es un tema que me saca bastante de quicio este hombre, y de hecho creo que en el podcast ya hablamos de Helmut Marko. A ver, hay que bajar mucho para abajo, incluso creo que en YouTube no está, tendríais que buscar en Spotify, pero fue algo que sí que tenía que mencionar porque este hombre me saca de mis casillas. Al poco de empezar la carrera también contamos con el abandono de Jack Doohan, el piloto australiano, que también tenía mucha presión por parte de tanto del aficionado como del equipo Alpine. Había clasificado muy bien, pero ese error en la primera o segunda vuelta fue determinante para que no pudiese sí, la empezó, pero a la segunda vuelta no has empezado tu primer gran premio, ¿no? Algo bastante triste, puesto que clasificó muy bien, pero justo con ese abandono se le suma el de Carlos Sainz, que aunque en un principio parecía que había sido error de piloto, luego el equipo salió a comentar pues que justamente en el momento de cambiar las marchas el coche no reacciona como tiene que reaccionar y acaba con Carlos Sainz en las barreras. Fue algo que destacó bastante porque Carlos Sainz no es
O sea, no es el mejor en lluvia, pero suele ser bastante fuerte y bastante sólido, y un abandono en las primeras vueltas sin duda fue sorprendente. Una vez fuimos avanzando en las vueltas, se le sumó el abandono del español junto al de su compatriota, que fue Fernando Alonso. Fernando Alonso sí que se ha asumido toda la culpa de ese accidente, es un error de piloto, casi que... A lo mejor es un tanto humorístico, ¿no? Pero hay un vídeo que subió la Fórmula 1 donde le comentan a todos los rookies cuál es como el rookie que mejor os cae o algo así, o cuál va a ser el rookie que mayor rivalidad os va a dar este 2025, y si no me equivoco es Antonelli, yo bueno, ya no me acuerdo, que dice Fernando Alonso, ¿no? Al final un rookie más que se pega en las barreras, algo bastante triste teniendo en cuenta el ritmo con el que se presentaba Lance Stroll, y luego además le suma uno de esos pupilos que fue Gabriel Bortoleto, que lo dicho un poco cuando mencionábamos lo de Hülkenberg, una muy buena clasificación de Bortoleto, se metía en Q2, que ahora mismo no te sabría decir cuándo fue la última vez que un Sauber se coló en Q2, por lo que mi enhorabuena a Bortoleto, de los rookies es el que más ganas tengo que ver, aunque de Antonelli ya he visto un poco, pero Bortoleto me gusta muchísimo como piloto, no se mete en movidas como sí que lo hizo Liam Lawson, una auténtica decepción. No me esperaba grandes cosas de él, o sea, tampoco penséis que me iba a esperar un ritmo similar, ya no digo ni igual, similar al de Max Verstappen. Falló tanto en clasificación y falló en carrera. Helmut Marko en cierta manera defendió a Liam Lawson y no defendió a Isa Hadjar, aunque Hadjar sí que clasificó extremadamente bien porque partía 11º. Y ¿qué queréis que os diga? De este piloto no espero nada. O sea, no espero nada en el sentido de que vino a la Fórmula 1 con una prepotencia el año pasado, ya no digo 2023, 2023 te lo puedo medio comprar, lo hizo bastante bien, pero el año pasado vino con una prepotencia que no me gustó en absoluto. Este 2025 creo que ha venido un poco por la misma línea y si alguien tiene que convencer es al equipo Red Bull de que merece ese asiento, y por el momento no lo está consiguiendo, por muy difícil que sea de conducir al Red Bull. Esto es lo mismo que se dijo con Checo Pérez, con Alexander Albon, con Pierre Gasly, con Daniel Ricciardo. Red Bull necesita rendir, Red Bull necesita luchar por puntos, Red Bull necesita luchar por campeonatos, porque este año lo tiene aún más difícil que lo tenía el año pasado. Y Liam Lawson de momento es una lacra, que se une a la de Helmut Marko. Liam Lawson tiene que rendir, porque si no, Max Verstappen solo no hace absolutamente nada, y el equipo no hace más que retrasarse, mientras el resto de los equipos, es decir, mientras McLaren tiene a un Lando Norris y a un Oscar Piastri, mientras Mercedes tiene a Kimi Antonelli y a George Russell, mientras Ferrari tiene a Lewis Hamilton y a Charles Leclerc, y tú tienes a un Liam Lawson que le gusta más decir en cámara que él no es amigo de nadie, que él no ha venido aquí a hacer amigos, que él ha venido a correr, que tal, que cual, y luego se choca tanto en clasificación como en carrera. Por mucho que esté lloviendo, la clasificación fue en seco, la carrera fue en mojado. Tiene mucho que cambiar Liam Lawson, ya no solo si me quiere convencer a mí personalmente, porque de momento ha sido un auténtico bochorno, sobre todo tiene que convencer al equipo Red Bull de que merece ese asiento. Y por último tenemos a Oliver Behrman, que en la tabla de tiempos sí que figura como que terminó la carrera, pero abandonó una vuelta antes de terminarla. Unos choques y unos accidentes y unos abandonos que son muy significativos, teniendo en cuenta que esta semana se corre el Gran Premio de China, que los equipos acaba de empezar la carrera, no tienen ahora mismo grandes recambios, muchos van a tener que cambiar la caja de cambios, o sea que ojo a esto porque va a ser la segunda carrera de la temporada y ya hay como un elemento menos, ¿no?, de los que deberían tener, y va a ser curioso el Gran Premio de China. También tenemos formato al sprint, que si no sabes lo que es, tienes un vídeo sobre una guía de Fórmula 1 donde lo explicamos, por si más o menos estás entrando en el mundillo y todavía no sabes muy bien cómo funciona ese fin de semana, te lo dejo por aquí arriba. Pero interesante el Gran Premio de China, es un circuito que me encanta, el circuito de Shanghái, formato el sprint además, toca madrugar, sobre todo para los españoles un poquito más, pero sin duda va a ser un gran premio que va a merecer la pena, puesto que nuestras expectativas son máximas después de este inicio de temporada 2025. Y hasta aquí el episodio hablando del Gran Premio de Australia de 2025. Como siempre, suscríbete, dale like y deja en comentarios cuál ha sido tu sorpresa, tu decepción y qué esperas para el Gran Premio de China.